la protección, yo creo, podemos definirla en términos de nuestra salud y la seguridad también que todos quienes estamos expuestos a sustancias como es lo del manejo de los animales de laboratorio, poder tener de cerca una serie de, no solamente de inquietudes frente a este manejo que pues muy bien se han ido trabajando desde el laboratorio de lo que sean riesgos toxicológicos que pueden pues, ser trascendentales en algunos momentos, pero que también en la medida que vamos a tener algún tipo de prevención, sacar adelante. Es una compañía del doctor Zambrano, creo que ya lo conocen, a raíz de la charla que tuvimos sobre las nuevas sustancias psicoactivas, que me permití invitar nuevamente para conversar sobre ese tema. Vamos a tratar de dejar grabada la conversación, su exposición, para después compartirlo también con los profesores. Entonces, ya, sin embargo, pues nuevamente les comento que el doctor Steven es médico especialista en toxicología clínica y viene trabajando como toxicólogo del Hospital San José, tanto del centro como del infantil, y también con la clínica Marley, ¿no? Es profesor también de docente de toxicología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la FUS, y pues nos acompaña para que conversemos un poquito de estos temas. Entonces, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias porque el tema que quedó en ese momento pues, planteado que hubiera muchos ámbitos, como que no solamente la salud física, sino también la salud mental, y que de todas maneras estos ambientes son fundamentales para funcionar en este proceso. Entonces, lo dejo con el doctor Sombra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nuevamente, buenas tardes. No sé si ya algunos creo que nos habíamos visto en la charla anterior de sustancias psicoactivas. Digamos que era un escenario totalmente diferente. Ahorita yo quiero traerles algo en cuanto al riesgo en el laboratorio. Digamos que ustedes están en contacto con las sustancias químicas y saben muchísimo más que nosotros en cuanto a todos los componentes, los reactivos, las reacciones. Yo quiero traerles acá un poco desde el lado médico, qué hacemos nosotros o cómo enfocamos nosotros los pacientes cuando hay un accidente toxicológico. Entonces, claramente en el laboratorio pues ustedes están enfrentados a diferentes riesgos, de entre estos los físicos, biológicos, y nos vamos a centrar en el riesgo químico. Este riesgo químico está dado porque cualquier tipo de sustancia puede reaccionar, producir incendio, producir explosiones, nubes de humo, derrames, y esta exposición, el contacto de la sustancia química con el individuo es lo que nos va a generar la toxicidad. Entonces, así definimos nosotros que el riesgo toxicológico es la probabilidad de un efecto adverso en salud. ¿De qué? Una exposición específica a una sustancia química. Y esta frase es muy interesante. El laboratorio no es un ambiente inocuo, aunque existan protocolos. Ustedes pueden cumplir todos los protocolos, tener desarrolladas todas las estrategias de protección, pero el riesgo siempre está. Ahí tenemos un riesgo latente, el cual tenemos que minimizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como ya les había dicho en esta charla, quiero como recordarles el daño potencial de las sustancias agrupadas en ciertos, valga la redundancia, grupos que nos van a dar unas manifestaciones específicas, y de pronto recordar un poco cómo sería ese manejo inicial, esto siempre enfocado desde el lado médico. Entonces, hablamos que una sustancia es peligrosa porque tiene un riesgo inherente por su comportamiento químico, pero la probabilidad de que yo me exponga es lo que me va a definir el riesgo toxicológico. Entonces, las sustancias peligrosas o con riesgo toxicológico las podemos agrupar, por ejemplo, en sustancias volátiles, corrosivos, tóxicos sistémicos, sensibilizantes, carcinogénicos, mutagénicos.
Ahí vemos que hay unos grupos que me van a dar toxicidad aguda y algunos otros me dan toxicidad crónica. ¿De qué depende? ¿Qué tanto yo me voy a exponer a esa sustancia? Y la severidad de esa exposición va a estar dada por el grado de exposición y por la duración del contacto. Es decir, esto es lo que nos va a marcar el punto en la severidad del daño. ¿Qué paciente se puede manejar en primeros auxilios en el laboratorio o qué paciente lo debemos derivar a urgencias para manejo médico? Y aquí vienen dos escenarios muy importantes y les cuento una anécdota reciente. En el laboratorio del San José Centro, hace unos 2-3 meses sucedió una explosión, estaban los estudiantes, los trasladan a urgencias y desde el lado mío, que estaba de turno, creo que duré más de 20 minutos buscando al auxiliar del laboratorio para que nos dijera cuál fue la sustancia. Claramente, desde el lado médico, si yo no conozco la sustancia, pues igual tendré que hacer mi enfoque médico, lo haré basado en características clínicas, la sintomatología del paciente, los exámenes, pero conocer la sustancia básicamente que me habla a mí o al personal médico a qué riesgos yo estoy expuesto, porque a veces el riesgo no es inmediato, el riesgo puede ser a las 6 horas, 12 horas o más adelante. Entonces es muy importante que si llega a ocurrir un accidente en el laboratorio y ustedes lo derivan a urgencias, lo envíen de una vez con la notificación de cuáles fueron las sustancias a las que se expuso y cuánto tiempo se expuso. No es lo mismo que yo me exponga 30 segundos a unos vapores de mercurio metálico o mercurio elemental a que esté expuesto 10 minutos a vapores de mercurio. Entonces es muy importante siempre derivar los pacientes con estos dos datos: qué tipo de sustancia y cuánto tiempo. Y entonces es así como definimos esto, que el riesgo toxicológico es la probabilidad de daño por la exposición a una sustancia tóxica, considerando tanto la toxicidad de la sustancia como la probabilidad de contacto. Y la probabilidad de contacto posiblemente ustedes la manejan muy bien, es la gestión del riesgo, y posiblemente ustedes tienen esto muy bien estructurado, unas guías implementadas en las cuales clasifican sus sustancias químicas, hacen revisión de fichas de seguridad, la señalización de los peligros, pero en esta charla vamos a enfocarnos un poco al conocimiento de esos riesgos en salud, que desde el lado médico me preocupa a mí si hay un grupo de estudiantes expuestos a X o Y sustancia. Resaltar la importancia del uso de elementos de protección personal y dar unas recomendaciones para una acción en cuanto suceda un accidente. Y nosotros podemos tener todos los protocolos instaurados, ser muy juiciosos en el laboratorio, pero no sé si a ustedes se les ha presentado, pero los casos están incrementando la intencionalidad suicida. Y si yo tengo intenciones autolesivas y tengo fácil acceso a sustancias químicas, digamos que sería el escenario perfecto para una intencionalidad suicida. Entonces, obviamente, para como adentrarnos un poco a la parte química o clínica del laboratorio de ustedes, me dieron unos químicos o unos reactantes que son los más usados por ustedes. Entonces digamos que la lista es bastante extensa, que es la que estoy pasando, pero básicamente los podemos agrupar en estos grupos de sustancias: solventes inflamables y tóxicos, ácidos fuertes y corrosivos, las bases fuertes, los oxidantes, los metales, los agentes reductores, los gases tóxicos o que generan vapores peligrosos, explosivos, compuestos orgánicos aromáticos y los halógenos. Y esto lo podemos sintetizar un poco más al sistema globalmente armonizado que nos lo estandariza el Ministerio de Salud, y podemos tener estos
estas sustancias que ustedes manipulan en estos 4 grupos principales: los que generan toxicidad aguda, los corrosivos, los irritantes y los que generan peligro por aspiración. Como les dije, hay ciertas sustancias que me dan riesgo a largo plazo: afectaciones hepáticas, afectaciones renales, carcinogénesis, pero vamos a enfocarnos un poco más al cuadro agudo. Entonces, dentro de los que generan toxicidad aguda, pues básicamente son sustancias químicas que me pueden producir efectos graves o muerte en corto tiempo. Típico ejemplo, el cianuro. No lo vi dentro de los reactantes. Tuve un caso, recibí en Clínica Marley el monitor de laboratorio de la Universidad Nacional. Por accidente se expuso a sales de cianuro sin elementos de protección personal. Fue un paciente que tuvimos 5 días en UCI y pudo haber fallecido, solamente porque refiere que no estaba rotulado la sustancia. Entonces, digamos que tenemos una sustancia como las sales de cianuro o el cianuro de hidrógeno, que es altamente letal. También tenemos algunos metales, como ya les mencionaba ahorita un ejemplo, los vapores de mercurio elemental, que me pueden producir toxicidad aguda. Tenemos los corrosivos, que básicamente entran los cáusticos, que ya los vamos a ver, los irritantes, que probablemente no me generan quemadura, pero sí me generan una irritación significativa en la piel, y eso va a depender también de factores del huésped. Hay pacientes o individuos que son más susceptibles a efectos irritativos locales. Aquí tenemos ejemplos: algunos solventes, aminas, detergentes y algunos cáusticos que los tengan diluidos. Y uno de los grandes riesgos, el riesgo por aspiración, tanto de vapores, de gases, tanto asfixiantes como irritantes, que ya los vamos a ver. Entonces, antes de entrar en detalle con las sustancias, recordar estos 2 términos, ¿no? La toxicocinética y la toxicodinámica. No sé si ustedes están familiarizados con estos, pero básicamente la toxicocinética es cuando la sustancia entra al organismo y hace todos los procesos desde que entra hasta que sale. Y ahí tenemos entonces los procesos de absorción. Tenemos diferentes vías de absorción: inhalatoria, dérmica, vía gastrointestinal, distribución, que va a depender de cada sustancia. Cada sustancia tiene un volumen de distribución específico, se va a comportar de manera particular dependiendo de características como su liposolubilidad, su peso molecular. El metabolismo: hay sustancias que se metabolizan a nivel hepático, hay sustancias que no se metabolizan y se eliminan vía renal como productos inalterados, y la excreción, que en la mayoría podemos decir que puede ser renal. Y la toxicodinamia es el mecanismo de acción o el mecanismo de daño de estas sustancias químicas, y es un poco lo que vamos a ver. Entonces, englobemos primero al grupo de los corrosivos, que ustedes dentro de la lista tenían varios corrosivos. Básicamente son esas sustancias con pHs extremos. Ustedes bien lo saben, nosotros lo manejamos un corrosivo, un cáustico con pH menor a 2, un pH mayor a 11, para hablar de un ácido fuerte o una base fuerte en cuanto a su comportamiento clínico. Aquí tengo unos ejemplos de las sustancias que me fueron indicadas. Entonces vemos algunos ejemplos de ácidos fuertes manipulados en el laboratorio, de algunas bases fuertes, de algunos oxidantes. Y básicamente, ¿cuál es el peligro en el laboratorio? Que si yo tengo contacto con estas sustancias, voy a generar reacciones de neutralización. El cuerpo intenta compensar ese pH extremo a un pH neutro. Sin embargo, pues en esa reacción pues perdemos tejido, ¿no? El cuerpo es agua, entonces esto favorece que haya reacciones exotérmicas, se potencie la quemadura, y esto a largo plazo puede producir lesiones con discapacidad, e inclusive tenemos fallecimientos por exposiciones a cáusticos.
De manera muy rápida, recordar que las bases me producen una necrosis de licuefacción. Básicamente hay una disolución de proteínas, se destruye el colágeno, saponificación de las grasas, y todo esto básicamente es porque esos iones hidroxilos son consumidos, intentando neutralizar ese efecto cáustico, y en esta reacción pues se va liberando calor y gas. Esto sucede con las bases, necrosis de licuefacción. Sin embargo, con los ácidos tenemos lo que es la necrosis de coagulación. Nosotros vemos que esos hidrogeniones de estos ácidos se hidratan con el agua y producen el ion hidronio, y esto va a favorecer la desecación de proteínas, desnaturalización de proteínas, y se forme también una costra. Nosotros cuando vemos las lesiones por quemadura por ácidos, vemos una costra roja, violácea, pero por debajo de eso se está extendiendo la quemadura. Y el mayor riesgo, por ejemplo, cuando hay una ingesta de un cáustico, pues es la perforación de la vía digestiva. Es así como nosotros tenemos diferentes escenarios en el servicio de urgencias de quemaduras por corrosivos. Hay unas lesiones que son inmediatas, que son tardías, que son remotas, y pues esto básicamente genera cuadros de intenso dolor y pérdida de funcionalidad. Quizás en el laboratorio podemos estar enfrentados mucho a este riesgo, una exposición ocular a cáusticos, y esto es grave. En algunos escenarios vemos úlceras corneales, alteraciones visuales severas que se pudieron haber prevenido. Digamos que estos son quizás no los escenarios típicos en un laboratorio, porque eso sería el escenario que un alumno ingiera una sustancia corrosiva, pero para nosotros desde el lado médico digamos que es como el peor escenario. ¿Por qué? Puedo obstruir vía aérea por la quemadura, puedo perforar el esófago, puedo generar perforación mediastinal, y a largo plazo nosotros nos cuidamos mucho de este riesgo, el que ustedes ven acá en la radiografía de la izquierda, y es la estrechez esofágica. Esta es una de las complicaciones de la exposición a corrosivos. Y un escenario específico del cual nos tenemos que cuidar mucho es el ácido fluorhídrico. Exponerme al ácido fluorhídrico, que es un cáustico, me genera un mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular dado por arritmias. Básicamente, cuando el ácido fluorhídrico entra en contacto con el cuerpo, funciona como un quelante, se forman complejos con cationes divalentes como el calcio y el magnesio, formando fluoruro de calcio, fluoruro de magnesio, y esto hace que se liberen más iones fluoruro del ácido fluorhídrico. Y cuando esas exposiciones son muy extensas, prolongadas, significativas, yo lo que voy a producir es que a nivel sistémico me quele el calcio y el magnesio. Entonces, un paciente, un alumno expuesto a ácido fluorhídrico de manera significativa puede tener hipocalcemia, hipomagnesemia, y eso para nosotros es muy alto riesgo de arritmias cardiovasculares. ¿Listo? Arritmias cardíacas. Y igual hay un efecto propio del ácido fluorhídrico que es arritmogénico. Entonces, estos pacientes nosotros tenemos que correrle a medirles niveles de calcio, de magnesio, porque pueden hacer arritmias. Y aquí viene la recomendación inicial que les puedo dejar desde toxicología. Si hay una exposición de un paciente, de un alumno, a una sustancia corrosiva, como vamos a ver y como manejamos nosotros en medicina, siempre el ABCD. A es la vía aérea, B la respiración, C la circulación y D el déficit neurológico. Entonces, la clave en la exposición a corrosivos va a ser la decontaminación. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la decontaminación o si han tenido incidentes como estos. Si no los han tenido, pues siempre es bueno estar preparados porque, como hablábamos, el riesgo está. Entonces, algo muy importante, si el paciente o el alumno llega a ingerir un corrosivo, los famosos mitos, que tome leche,
que dele agua, todo eso empeora la toxicidad del cáustico. Que dele carbón activado, nosotros sí usamos el carbón activado, pero no para estos escenarios. ¿Listo? Inducir el vómito también es una medida completamente incorrecta. ¿Listo? Entonces, nada de esas opciones las tenemos en cuenta, solamente nos vamos a la decontaminación cutánea y la decontaminación ocular. Aquí algo antes de entrar en la decontaminación, y es usar siempre el equipo de protección personal. Si ustedes van a atender un paciente o un alumno que se ha expuesto a un cáustico, primero hay que cuidarnos nosotros para atender al individuo. Entonces, básicamente, ¿qué buscamos con la decontaminación? Eliminar o neutralizar los contaminantes que se han acumulado tanto en el paciente, con el personal y todo el equipo, para disminuir la contaminación cruzada y ayudar al paciente a eliminar esa toxina. Entonces nosotros tenemos dos escenarios, la decontaminación seca y la decontaminación húmeda. Básicamente, ¿qué es la decontaminación seca? Es que no vamos a usar ningún tipo de fluido y usamos paños absorbentes, cepillos especiales, pero esto siempre debe ser realizado por un personal idóneo. Y la que conocemos más habitualmente es la decontaminación húmeda, que básicamente es cuando usamos agua para remover la sustancia. Digamos que lo indicado en estos escenarios puede ser solución salina o agua de la llave, y evitamos los jabones. Digamos que cuando uno revisa la literatura sí le recomiendan un jabón, pero tenemos que estar seguros que es de pH neutro. Si nosotros no tenemos esa seguridad, básicamente decontaminamos con agua, y agua abundante, porque si aplicamos poca agua nosotros podemos estar empeorando las reacciones exotérmicas. Tenemos que hacer un barrido significativo para cuando hacemos esta decontaminación. Y lo más importante aquí es el tiempo. Entre más rápido decontaminemos al paciente, le va a ir mejor y vamos a disminuir el riesgo de la quemadura. Entonces, en esta decontaminación nosotros tenemos que hacer primero un retiro de las prendas, retirar todas las partículas que estén en el individuo. Obviamente aquí estamos hablando de sustancias corrosivas, entonces, como les decía, lo más importante es el agua. Digamos que hay unas recomendaciones sobre decontaminación con otras sustancias, con procesos de absorción, es decir, que me coge la molécula y la absorbe, y puede ser con carbón activado, con tierra de Fuller, pero esto básicamente son unos escenarios muy específicos que no están descritos dentro de los reactivos que ustedes manipulan más frecuentemente. Como les decía, lo del cepillo para hacer decontaminación seca tiene que ser siempre por personal entrenado, porque si yo uso un cepillo de manera inadecuada, yo lo que puedo hacer es mayor abrasión de la piel y aumentar la absorción o la superficie de absorción de la sustancia, empeorando la toxicidad. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Que, como ya les había dicho, grandes volúmenes de agua a baja presión, tampoco hay que hacer con equipos de alta presión, porque lo que puedo hacer es inocular la sustancia a través de la piel. Como les mencionaba, la recomendación de los jabones, si voy a usar jabón, tenemos que tener la seguridad que sea un jabón de pH neutro. Recomendaciones, ¿cuánto tiempo lo hago? Va a variar entre 3 a 30 minutos. Obviamente esto dependerá del tipo de sustancia. Y hay unos escenarios en los que está prohibido aplicar agua, porque yo antes puedo empeorar la lesión. Escenarios como metales alcalinos sólidos, el litio, componentes radioactivos, algunos polvos específicos como el fósforo blanco, que puedo generar mayor toxicidad si le aplico agua. Entonces, digamos que esta es una imagen de un escenario de MATFET. Digamos que
Probablemente como el equipo está con elementos de protección completos, posiblemente esta persona se expuso a una sustancia altamente tóxica, pero esta es la idea, hacer un lavado. Ellos, pues obviamente esto es un equipo de bomberos, tienen el jabón especial con pH neutro. Si ustedes tienen un estudiante que tiene un accidente con un corrosivo a nivel ocular, como les decía, lo más importante es el tiempo. Hacer una irrigación ocular, lo que conocemos nosotros como el lavado ocular. ¿Se puede hacer con qué? Con solución salina o con agua de la llave. Entonces sería bueno que ustedes revisen si tenemos solución salina de pronto para fácil acceso, si tenemos que hacer estos lavados. Básicamente retraemos los párpados y empezamos la inoculación a chorro de la solución salina. Nos podemos ir con 1 o 2 litros, el tiempo va a variar. Hay algunas recomendaciones que le dicen: si usted se expuso a una sustancia ácida a nivel ocular, tiene que hacer un lavado ocular por 1 hora, y si es una base, tiene que hacerlo por 2 horas. ¿Listo? Hay otras recomendaciones que son un poco más complejas quizás para el laboratorio, y es estar midiendo el pH ocular. ¿Listo? Hasta que lleguemos a 7.5 a 8, ahí yo puedo parar mi lavado ocular. Pero digamos que esto pues puede ser un poco complejo en la práctica clínica. Si es una sustancia que estuvo expuesta en el ojo por un tiempo prolongado, posiblemente yo voy a requerir un lavado más intenso. Puedo usar goticas de anestésico local para disminuir la lesión o el disconfort en el paciente. Lo más importante aquí pues, es el uso de elementos de protección personal para evitar las exposiciones a corrosivos. Entonces siempre tener muy bien etiquetado las sustancias para evitar estas quemaduras, tanto en piel como a nivel ocular. Entonces, eso respecto a los corrosivos, que son un gran grupo de sustancias que se pueden manipular en el laboratorio. Ahora bien, sí, claro. ¿A qué concentración de solución salina? 0.9% solución salina normal. 0.9%. O inclusive se pudiera usar lactato Ringer, que también es una mezcla isotónica, o el agua de la llave. ¿Listo? Los gases, ustedes obviamente manejan este tema mucho mejor, pero para nosotros, desde el ámbito clínico, nosotros los manejamos o pensamos en la toxicidad dependiendo si es un gas irritante o un gas asfixiante. La toxicidad y el riesgo en el paciente va a variar. Entonces empecemos con los gases irritantes, y aquí tenemos una particularidad: su toxicidad va a depender de la solubilidad. Entonces los que son altamente solubles, como el amoníaco, por lo general me producen síntomas altos: la irritación en mucosas, la tos, el dolor o la molestia en la garganta, y hasta ahí queda cuando yo me expongo, por ejemplo, a este tipo de gases. Hay unos gases que tienen solubilidad intermedia, como el cloro, y estos sí ya pueden bajar un poco más hacia pulmón y generarme reacciones de hipersensibilidad o broncoespasmo. Entonces este paciente ya puede estar con tos, ya puede estar con algo de sensación de ahogo o de asfixia. Y los de baja solubilidad, como el fosgeno, que digamos que es una de las toxicidades más severas para nosotros, pues ya produce una alteración pulmonar muy marcada y viene dado a nivel del tracto respiratorio inferior. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los gases de alta solubilidad. Básicamente estos van a generar reacciones exotérmicas por generación de álcalis o ácidos y me generan especies reactivas de oxígeno, y la respuesta inflamatoria aumenta la irrigación por vasodilatación, y esto hace que también se extravasen los líquidos
y me produzca edema local. Por eso es que les decía que estos pacientes, por ejemplo, de amoníaco, su sintomatología es más que todo a nivel del tracto respiratorio superior. Puedo llegar a obstruir y yo no sé qué predisposición tenga cada paciente. Hay pacientes que con exposición a estas sustancias pueden generar un edema laríngeo muy significativo por reacciones de hipersensibilidad. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí hay unas correlaciones en cuanto a las partes por millón y en las que yo puedo generar algunos síntomas. Digamos que la OSHA, que es la que nos da lineamientos para las concentraciones permitidas, por ejemplo, en un ambiente laboral, nos recomienda que el límite de exposición sea de 25 partes por millón para una jornada de 8 horas diarias. Vemos que ya con 50 partes por millón a las que yo me exponga, ya voy a tener sintomatología del gas irritante. ¿Listo? Y lo mismo sucede con el cloro. Voy a tener sintomatología irritante superior y en algunos escenarios puedo tener manifestaciones pulmonares. ¿Cuál va a ser la intervención en estos pacientes? Pues básicamente, como les decía, el ABCD va a depender de qué tan severa sea la exposición. No tenemos antídoto para los gases irritantes y básicamente pues aquí nos vamos a guiar también con la decontaminación. ¿Listo? Estos gases se pueden pegar al cuerpo, puedo tener exposiciones y yo debo barrerlos con la decontaminación cutánea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, digamos que el enfoque de riesgo, si hubo alguna explosión o una mezcla de químicos que no eran compatibles, pues tengo que ver si el paciente tiene algún trauma asociado a esa explosión. Si tengo sintomatología superior, hay algunos síntomas que se pueden manejar aquí en la institución, si son leves, simplemente la molestia en fosas nasales o un ardor o molestia en la garganta que sea leve, se pudiera manejar localmente, pero tenemos que estar vigilando ya si el paciente hace dificultad respiratoria, si el paciente se desatura, ya esto nos expone que hay un riesgo de toxicidad pulmonar significativa. Y siempre estos gases van de la mano con el riesgo cardiovascular. Yo puedo tener arritmias por exposiciones a gases. Alteraciones neurológicas, digamos que esto es un escenario en el que hay una exposición muy prolongada, la víctima quedó confinada en un ambiente cerrado con el gas, pues tengo alto riesgo de alteraciones neurológicas. ¿Listo? Eso desde los irritantes. Entonces digamos que la sintomatología o lo que nosotros tenemos que cuidar es algo más local. El problema mayor vienen estos gases asfixiantes y básicamente estos gases asfixiantes la toxicidad va a depender de qué, de las concentraciones en el aire, del tiempo de exposición, y les daba el ejemplo al inicio, no es lo mismo exponer de 30 segundos a 3 minutos, por ejemplo, a un monóxido de carbono, a un cianuro de hidrógeno. Las propiedades físico-químicas de los gases también me van a determinar la toxicidad, y es así como nosotros clasificamos esos gases asfixiantes en simples y sistémicos. ¿Qué quiere decir simples? Que básicamente su toxicidad es por desplazamiento del oxígeno del aire. Básicamente yo puedo tener alteraciones en ese transporte de oxígeno por la hemoglobina. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del metano, del propano. Nos pasa mucho en urgencias los pacientes que quedan expuestos al gas natural domiciliario. Entonces ahí podemos estar enfrentados a estos gases simples. Pero los gases sistémicos, aparte de ese efecto del desplazamiento del oxígeno, tienen mecanismos per se que me alteran, digamos, la cadena de respiración. La cadena de transferencia de electrones o la fosforilación oxidativa es un punto o es un blanco de muchos de estos gases. ¿Listo? Si yo freno, por ejemplo, el complejo 4 de la cadena de fosforilación oxidativa, yo paso a un metabolismo anaerobio.
Eso es una de las consecuencias o de los peores escenarios para nosotros en el servicio o en el tema de salud. Entonces, digamos que aquí lo que les mencionaba, gases simples simplemente me desplazan el oxígeno y voy a tener una hipoxemia por desplazamiento. Los síntomas pueden ser leves, mareo, cefalea, náuseas, vómito, pero puedo llegar a toxicidad severa como coma, convulsiones, alteraciones cardíacas como infarto. Entonces, nunca subestimen una exposición a un gas asfixiante, y más si es sistémico. ¿Listo? Entonces, estos pacientes siempre deberían ser derivados al servicio de urgencias. Los sistémicos, digamos que acá tenemos los escenarios más comunes: el monóxido de carbono, que sucede también en los incendios, o por ejemplo, cuando hay un incendio en un bosque, pues nos preocupamos del monóxido. Cuando hay un incendio en una fábrica, por ejemplo, de muebles, de plástico, nos preocupamos también por el cianuro de hidrógeno. Y el otro escenario es el ácido sulfídrico, que también le produce esa toxicidad sistémica. Entonces, les mencionaba, hay algunos escenarios que no solamente desplazan el oxígeno, como es el monóxido, sino que también alteran la síntesis aeróbica de ATP o me frenan esa cascada de fosforilación oxidativa. Aquí tenemos la variabilidad de síntomas. Un paciente expuesto a monóxido de carbono, si hay un incendio, no queden tranquilos porque es un mareíto y listo, o solo tiene dolor de cabeza. No, esos pacientes pueden desarrollar toxicidad severa, y las primeras horas es el pilar para nosotros en el tratamiento. Aquí tenemos el cianuro de hidrógeno, que pues no voy a hacer mucho énfasis, creo que todos conocemos el riesgo de la toxicidad por cianuro, que puede ser horas, minutos o incluso segundos, dependiendo de las concentraciones. Y el sulfuro de hidrógeno también, como les mencionaba, puede alterar la citocromosis oxidasa o esas enzimas de la cadena de fosforilación oxidativa, y me llevan al paciente a que esté en un estado hipoxémico. Como les dije, es de los peores escenarios en el servicio de urgencias. ¿Cuál es el manejo? Básicamente, como veíamos, el ABCD. Aquí lo más importante con estos gases, sean asfixiantes o irritantes, es el oxígeno. Principalmente para los asfixiantes. Los irritantes puede hacer que solo sea local y listo, pero cualquier exposición a gases asfixiantes, derívenla al servicio de urgencias. Nosotros tenemos que hacer un soporte de oxígeno, e inclusive, por ejemplo, el monóxido de carbono, ese soporte de oxígeno ni siquiera es a bajo flujo, es a alto flujo con máscara de no reinhalación. Y entre más tiempo pase, es más toxicidad para el cerebro, para el corazón. Entonces, estos pacientes hay que actuar de manera temprana. Nosotros pues ya en el servicio de urgencias hacemos todo el manejo de hidratación, el manejo de crisis, vigilamos la cardiotoxicidad y las alteraciones neurológicas. Estos pacientes no deberían ser enviados a urgencias si no es en ambulancia medicalizada, que en ese traslado, que yo me pueda demorar una hora, digamos, que yo esté privando a ese paciente de oxígeno. Yo tengo que ofrecerle el oxígeno desde apenas pueda. Los primeros minutos sería el mejor escenario en estos casos. Y esta imagen es básicamente para mostrarles que nosotros tenemos un kit de antídoto para cianuro, digamos que no está disponible en todas las instituciones, pero es una de las sustancias que tiene antídoto específico. ¿Listo? Hay algunos escenarios que ni siquiera con oxígeno a alto flujo nosotros tenemos que mandarlos a cámara hiperbárica. Entonces esto simplemente es para que tengan precaución y relevancia ante la exposición a gases asfixiantes. De manera muy rápida, el grupo de hidrocarburos, como ahí vemos algunos ejemplos, me van a producir toxicidad a nivel neurológica. Sí, claro. Bueno, doctor, es que nosotros, por ejemplo, es ir a un caso particular,
a la completación progresiva y por lo tanto pues la generación de gases allá pues en la entrada pues no siempre nos citan el aire, pero solamente nos dicen que solamente necesito tapabocas y demás. ¿Hay alguna otra recomendación que te digamos que para nosotros sí es prioritario respetar desde el momento en que uno llegue? Una vez siempre malestar, y sí, prohibido para mujeres embarazadas, no pueden brindar para una mujer embarazada. Cuando las concentraciones son elevadas, uno inclusive debe usar mascarilla con filtro específico. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que simplemente hizo una apertura donde se echaban los residuos de los excrementos de cerdo, de una porcicultura, no sé, se llama eso, y el paciente tuvo una toxicidad severa por este ácido. Entonces eso sí toca mirarlo con detalle. Digamos que si uno quisiera ser muy específico, uno debería hacer mediciones en el ambiente y según esto pues determinar el tipo de elementos de protección personal, pero como pilar, inclusive concentraciones elevadas, eso necesitarías una mascarilla con filtro específico. Sí, ahí sí toca tener cuidado, porque no es un gas irritante, o sea, es un gas asfixiante, y la toxicidad, como digo, no la podemos ver ahí, la podemos ver más adelante, y son pacientes, o no sé si les ha pasado, que pueden durar con dolor de cabeza 2 días después de haberse expuesto, o como con mareo 2, 3 días. Eso se puede pasar desapercibido, pero eso algo está pasando y es toxicidad sistémica. Nosotros estamos viendo que esas exposiciones a estos gases asfixiantes de manera crónica puede alterar los ganglios basales a nivel cerebral. Hemos visto alteraciones en las resonancias con exposiciones crónicas ahí como que no son muy severas, pero se están perpetuando en el tiempo. Entonces ese tema sí, el mejor escenario sería medición de gas local. Sí, claro, digamos que no tienen los equipos. O sea, hay unos portátiles que ellos dicen lo tenemos, pero nunca nos dicen qué concentración están manejando. Y pues como ve, entre comillas, a los celadores, las personas que nos hacen el recorrido, ellos algunos de ellos ni tapabocas ni nada, pero ellos sí sienten el impacto. Ese es el paciente que yo veo en toxicología a los 50, 60 años con sintomatología crónica, pero ya instaurada. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo en una exposición ahí latente y ya vienen con secuelas, como les digo, hasta alteraciones a nivel de ganglios basales. Listo. Los hidrocarburos, pues básicamente aquí la toxicidad, digamos que vendría siendo si el paciente se expone de manera inhalatoria a unas concentraciones muy significativas, o si el paciente se toma, por ejemplo, la gasolina o cualquier otro hidrocarburo. Hay manifestaciones a nivel neurológico, nosotros las vemos en 3 fases: euforia, depresión y luego coma y convulsiones, pero también podemos ver toxicidad pulmonar, que puede ser inmediata o puede ser tardía, toxicidad renal, ojo con la manipulación, por ejemplo, del tolueno, que se ha evidenciado mucha lesión renal por tolueno. A nivel cardíaco, me altera las catecolaminas, me favorece la descarga adrenérgica y puede favorecer las arritmias. A nivel de piel, lo que ya habíamos mencionado, un poco más irritativo más que cáustico, no entraría como una sustancia corrosiva. Y a nivel gastrointestinal, pues lo más relevante sería si yo ingiero el hidrocarburo. Aquí el manejo médico, pues volvemos a lo mismo, el ABCD, no existe antídoto, está contraindicado carbón activado, o si un estudiante ingiere alguna de estas sustancias, pues hacerle alguna medida de contaminación gastrointestinal está contraindicada. La recomendación es que ustedes, si tienen pacientes con exposición a hidrocarburos, sea leve o sea severa, derívenlos a los servicios de urgencias. Nosotros tenemos que ver funcionalidad hepática, renal,
cuando el paciente en la mayoría de casos llega asintomático, lo observamos 6 horas y le damos alta. Pero tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, de exposiciones significativas con la neumonitis química. Nosotros tenemos pues algunos criterios para evaluar una neumonitis química y el tratamiento sería muy específico dependiendo de la presentación del cuadro. Y ya finalmente los metales. Aquí veía que hay manipulación de diferentes tipos de metales, casi en su mayoría digamos que pueden ser sales inorgánicas. Sin embargo también hablábamos del mercurio, por ejemplo, elemental, el mercurio metálico, y aquí quería simplemente hacer una particularidad, de pronto para recordarles, a mí no me preocupa una ingesta de mercurio metálico, eso no tiene absorción gastrointestinal, pero sí me preocupa una inhalación de vapores, pero también me preocupa una exposición, por ejemplo, vía oral de unas sales inorgánicas de mercurio, porque pueden tener comportamiento corrosivo. ¿Listo? Entonces, el mercurio inorgánico puede producir gastroenteritis irritante, gastroenteritis cáustica, manifestaciones hemorrágicas a nivel gastrointestinal, la lesión renal también la podemos tener presente en estos escenarios, y entonces esto nos muestra es que nosotros tenemos que variar el riesgo dependiendo del tipo de metal, en su presentación, si está orgánico, inorgánico, elemental. Hay manifestaciones crónicas o subagudas por exposición latente o ahí constante al mercurio inorgánico, como podemos ver, pacientes que crónicamente desarrollan temblores, alteraciones neurológicas, síntomas neuropsiquiátricos, disfunción eréctil, entre muchas otras. En cuanto al manejo, pues básicamente la única recomendación es que el mercurio metálico pues no se debe aspirar, se debe tener mucho cuidado en la manipulación, porque yo necesito evitar que se evapore, porque dijimos la toxicidad no es gastrointestinal, es inhalatoria. ¿Listo? Entonces aquí las medidas de decontaminación pues van a variar un poco. Y esto era lo que les traía. Y básicamente este sería como el comentario final, agrupando en cuanto a seguridad. Entonces, ¿cuál debería ser el abordaje ante un accidente toxicológico en un laboratorio? Entonces, primero, pues, obviamente, detener la actividad, alertar, activar el protocolo. Ya les dije, hay algunos escenarios en los que yo voy a necesitar un traslado del paciente en ambulancia medicalizada para que en el trayecto yo le pueda estar ofreciendo manejo médico. Digamos que hay algunos pacientes que no se van a morir si yo no le ofrezco manejo médico inmediato, pero sí le puedo generar síntomas crónicos si yo no le hago un manejo inmediato. ¿Listo? Le puedo perpetuar complicaciones. La protección, obviamente, cuando voy a abordar un accidente toxicológico, protegerme primero yo para poder enfrentar el accidente, retirar el afectado del área contaminada. Este es el pilar para la exposición a gases irritantes o gases asfixiantes, y debo aislar el área para evitar que se perpetúe la toxicidad con otros pacientes. Y yo debo hacerme estas preguntas. El agente es corrosivo, es un cáustico, es una base fuerte, es un ácido fuerte, y si sí, pues ustedes ya saben cuál es el manejo de contaminación inmediata. La sustancia es inflamable, el tóxico genera toxicidad sistémica, y ahí voy a priorizar el traslado del paciente. Es volátil, hay riesgo de asfixia, yo necesitaré soporte de oxígeno de manera temprana en este paciente. Hubo cruce de mucosas, hubo ingestión o vapores en alta concentración. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto nos va a determinar cómo le va a ir al paciente. Y la decontaminación, para recordar entonces, quitar la ropa y accesorios, usar guantes para yo evitar exponerme a esa sustancia, el lavado con agua, 10-30 minutos, va a depender mucho si es una sustancia ácida
o es una base. No usar neutralizantes químicos, evitar el jabón. Yo puedo hacer la decontaminación con agua a chorro, solo uso jabón si estoy seguro de que sea un jabón de pH neutro. Ya vimos lo de los cáusticos, la importancia de esta decontaminación temprana. El mercurio metálico, ya vimos que evitar su vaporización, entonces no barrer, no aspirar. Y el lavado ocular, que va a depender si es un ácido o una base. Digamos que en el laboratorio lo que puede hacer uno es irrigarlo 20-30 minutos y despacharlo a urgencias. Todo paciente con exposición cáustica a nivel ocular debe ir al oftalmólogo. Nosotros nos encargamos de eso en los servicios de urgencias. Si son gases, vapores, aerosoles, lo que habíamos hablado, retirar al paciente de la fuente, trasladarlo a una zona ventilada, definir si necesita oxígeno suplementario. Si el paciente ingiere una sustancia, digamos en intencionalidad suicida, no inducir el vómito, no dar leche, no dar ningún otro neutralizante y usar el kit adecuado en el caso de derrames. ¿Cuándo yo debo trasladar a urgencias? Cuando hay una exposición significativa a un corrosivo, cuando hay inhalación de gases principalmente irritantes de volatilidad o de solubilidad intermedia o baja, cuando tengo exposición de gases asfixiantes, sean simples o sistémicos, cuando hay una exposición ocular, ya lo hablamos, para derivar a oftalmología, cuando hay una quemadura significativa, cuando hay síntomas neurológicos, respiratorios, a nivel cardiovascular, arritmias, y como les había mencionado, envíennos los pacientes con la información más detallada que ustedes tengan. El tipo de sustancia nos ayuda muchísimo a nosotros a saber cuál es el peligro del paciente, cuánto tiempo lo debo dejar observado, cuánto tiempo estuvo el paciente expuesto. Esto va a ser lo más importante para nosotros en el servicio de urgencias. Y como les mencionaba, ya para finalizar, el laboratorio no es un ambiente inocuo, aunque existan protocolos rígidos, y el tiempo de atención a estos pacientes es corto. ¿Listo? Muchas gracias. Agradecerle porque muy interesante la charla y sobre todo muy específica en lo que concierne a los riesgos que enfrentamos acá. Entonces agradecerle por esa charla tan interesante y tan compleja. Segundo, yo soy funcionario del laboratorio, al igual que mis compañeros, y nosotros estamos en una jornada de 8 horas diarias, incluidos los sábados cada 15 días. Entonces, digamos, ¿hay alguna recomendación en cuanto a los tiempos de exposición que debemos estar en el laboratorio? Aunque nosotros usamos extractores de aire todo el tiempo, se percibe en el ambiente el olor a reactivo, a vapores. Entonces, ¿hay alguna recomendación en cuanto a que nosotros debamos salir del laboratorio durante cierto tiempo? Incluso hay alguna legislación laboral que haga referencia a los tiempos de exposición para nosotros, dado que nosotros somos diferentes a un empleado que trabaja en una oficina todo el día. Sí, digamos que, bueno, esto sería un tema grande y sería para otra charla, y es la toxicología ocupacional. Ya verlo un poco saliendo desde esta parte aguda. Yo me centré en el accidente de manera aguda, inmediata, pero tenemos el otro escenario del trabajador expuesto. Digamos que yo no podría en este momento darle a usted un tiempo específico, porque pues eso se puede también prestar para muchas cosas en cuanto a que eso va a variar dependiendo de las sustancias a las que yo estoy expuesto. Hay recomendaciones internacionales y la OSHA es una de las que es muy franca y da unos lineamientos específicos. La OMS tiene unos lineamientos para ciertos tipos de sustancias en cuanto a las partes por millón. Digamos que en ese escenario sí tocaría entrar en detalle a ver si ustedes han hecho mediciones
de gases en el laboratorio, si se están pasando de esas partes por millón, porque eso básicamente nos diría qué tan seguro es el entorno laboral. Esto, como les digo, sería entrar en un tema de larga discusión que tendríamos que traer datos detallados de cada sustancia, pero una recomendación general es que ustedes que están en su ambiente habitual, ante el mínimo cambio en olor o que ustedes sientan o tengan una percepción diferente en el laboratorio, inmediatamente ambiente ventilado. Digamos que he tenido muchos pacientes trabajadores con químicos que llegan a la consulta, sí doctor, yo lo empecé a sentir, pero no, pensamos que era normal, o a veces hay escapes que se normalizan, de vez en cuando huele más fuerte, no, eso no debe pasar. Si ustedes empiezan a tener alteraciones neurológicas que pueden ser leves, una cefalea persistente, temblores, sudoración nocturna, fallas de memoria, que se sientan más acelerados a nivel cardíaco, eso podría favorecer una consulta, en este caso con toxicología, y nosotros enviamos las pruebas específicas, detallamos todo, si tiene que ver con el riesgo toxicológico o no. Hay sustancias que nosotros las podemos medir en matrices biológicas, hay otras que su vida media es muy rápida y no las podemos medir. Entonces, ese tema toca entrar más en detalle y empezar a verlo ya más específico con cada sustancia. Entonces, dar un tiempo sería, pues, no podría decir. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí falta en la oración, por ejemplo, uno observa que a veces porque se trabaja con muchas sustancias diluidas, cuando uno habla con representación, uno habla de ácido hídrico, reternal o semoral. Entonces, a veces hay un cierto relajamiento en estas sustancias y no se toman las necesarias precauciones. Yo creo que desde el punto de vista de la compartir esta opinión de que uno debería tomar todas las precauciones sean bienvenidas a concentradas. Exacto. Y por otro lado, pues en el caso de, usted comenta, por ejemplo, cuando hay contaminación térmica o contaminación de los ojos, tenemos una inquietud porque generalmente uno acude a la ducha de ojos o al agua, pero la pregunta es, en todos los casos es conveniente hacerlo, por eso es dependiente de sustancia. Sí, digamos que para las sustancias que ustedes utilizan, el ejercicio está dado para que con todas realicemos lavado con agua. Sin embargo, aquí les ponía, creo que no tengo el cursor, aquí les tenía estas en las que no están dentro de las que ustedes manipulan, pero que podríamos llegar a empeorar si les aplicamos agua. Entonces, leámoslos con detalle: metales alcalinos o sólidos, sodio, potasio, el litio, porque hacen que estos metales formen sus bases correspondientes y liberen más calor y se empeore pues, la reacción exotérmica. Los compuestos radioactivos, cesio, rubidio, que también reaccionan al entrar en contacto con el agua, y polvos como el magnesio puro, el fósforo blanco, azufre, titanio, uranio, zinc, circonio, pueden ser explosivos al contacto con agua. Entonces digamos que para nosotros estas serían como las consideraciones de no agua. Dentro de lo que revisé de los reactivos que me enviaron de ustedes, todos pueden ir con agua sin ningún problema. Vuelvo y digo, agua en muy buena cantidad, porque si aplicamos poca agua puede empeorar la reacción y la quemadura. Es harta agua para intentar neutralizar esa sustancia y también barrerla. ¿Listo? Entonces digamos que esas serían como las consideraciones de excepción al lavado con agua. Bueno, muchas gracias también por la presentación, muy importante. Ojalá que nos la pudiera compartir para tenerla aquí en los archivos. Tengo una inquietud, y es que las universidades se han venido incrementando, como mencionabas ahí, el tema de intoxicación voluntaria o inducida o consciente.
las personas que tienen pues conducta suicida. Ya hemos tenido casos en las universidades donde estos suicidios ocurren en la institución, ¿sí? En los baños, en algún lugar. Y la pregunta es, bueno, si existe como algún primer auxilio, porque es que el problema es que la gente se intoxica y no se alcanza a llegar al servicio fallece. Son los casos que han pasado concretos. Entonces no sé si existe alguna, un curso, un programa, capacitación de formación para las universidades del área de salud, para los profesores y funcionarios, en términos de algunos primeros auxilios. ¿Qué hacer? Pues además de que ya sabemos, pues lo llevarlo inmediato al servicio de urgencias, pero mientras que llega la ambulancia, llega el especialista y todo, pues ¿qué se hace? Porque lo que vemos es que el tiempo pues, es muy corto para poder salvar la vida de esas personas y terminan pues, falleciendo ya durante el transporte al servicio de urgencias o en el servicio de urgencias. Entonces, esa es un poco la inquietud. Sí, me encantaría responderle que sí y darle el link del curso, pero no, lamentablemente no, y le cuento que es tan triste que la mayoría de instituciones de salud ni siquiera contamos con Cianokit, con el kit de cianuro. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso no es costo efectivo, eso vale mucha plata y lo usan poco y se nos vence. Entonces, esta situación es bastante compleja, digamos que por eso yo quería hacer énfasis en los gases asfixiantes, que sería uno de los mayores riesgos, y en intencionalidad suicida, pues el cianuro. Digamos que los otros por lo general pueden darnos chance a que el paciente llegue. Hay medicamentos depresores, que pues no era el tema de la charla, pero que pueden generar toxicidad aguda y ni siquiera alcanzar a llegar. Digamos que esos son otro tipo de escenarios. Lamentablemente no, yo creo que estrategias podría ser crear un protocolo de atención para las sustancias más peligrosas. Vuelvo y no sé, pues no les pregunté, pero ustedes tienen al alcance cianuro. No, ya no lo uso. Ya se usó, pero ya se retiró y todo el que había se dio de baja. Claro, porque donde hubiera, pues nos tocaría sí o sí intentar presionar a que tengan el Cianokit. Entonces digamos que por este lado cubiertos, pero miren lo que les conté de la nacional, allá estaban con la manipulación de cianuro y accidentalmente pasó, o sea, todavía sucede. Si ustedes van después a trabajar o tienen otros trabajos, no sé. Ese es el que más me preocupa. El resto, digamos que es manejo de sostén. Listo, debería haber un personal que, digamos, que pueda ser de respuesta rápida para ese tipo de incidentes, porque puede haber mucho personal, pero no todos tienen las mismas capacidades para reaccionar en el momento. Entonces, yo creo que sería un plan de mejora a futuro. Y ojalá también el Ministerio de Salud, miren, vamos 29.000 casos de intoxicación suicida en este año. Entonces yo creo que es un plan a futuro. Listo, pero por ahora sí la respuesta no existe. Listo. Bueno, muchas gracias, doctor Zambrano. Creo que este tipo de escenarios son tan importantes para todos. No es un problema de únicamente profesores. Creo que la responsabilidad es compartida porque los estudiantes también tienen que un primer elemento que es la protección, que es la prevención, y seguiremos insistiendo en que es el mejor escenario para evitar precisamente que esto ocurra. Creo que hemos venido insistiendo, las rutas son importantes, pero lo más importante es esa conciencia que debe tener el estudiante, que debe tener el profesor frente a los escenarios cuando están trabajando con pues, los laboratorios concretamente. Y creo que es desafortunado que no estemos aquí la gran mayoría, pero igual vamos y tratamos de que esta grabación quede para compartirla y seguir insistiendo. En las próximas reuniones insistiremos, porque este es un trabajo no solamente del equipo de laboratorio, sino también la responsabilidad de los profesores en que hagan cumplir en su espacio
la protección. Y creo que el primer elemento fundamental es la protección. De ahí para allá puede ocurrir porque estamos más bien, somos una población vulnerable frente a la cantidad de reactivos que manejamos, pero creo que es el primer punto. Y de ahí, pues, muchísimas gracias. Creo que aquí le generan unos niveles de reflexión importantes. Y lo otro es que, desafortunadamente, con tanta cosa, sí debió haber estado bienestar, porque aquí tenemos un sitio donde tenemos precisamente un equipo médico que de alguna manera apoya y tiene que apoyar estos casos y que debería estar de pronto en este escenario, pero bueno. Y estamos también gestionando con la doctora Olga desde un comienzo, es decir, el equipo de toxicología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la FUC, y a raíz de la invitación y del buen recibo que hemos tenido también por parte del doctor Zambrano, y que también de manera anterior con el doctor Andrés Olaya, que ustedes recuerdan la primera charla, también del equipo de toxicología, estamos realizando un convenio con la FUCS para que tanto toxicología como psiquiatría nos dé un apoyo más allá de lo que tiene que ver con el tema de la adicción, ¿no? Y es más que el tema de la prevención, que es nuestra responsabilidad. Entonces, les da que agradecer, hay muchas cosas que están aquí y que uno dice va más allá del protocolo y de actuar de manera rápida y urgente. Entonces, a ustedes gracias por la asistencia. Seguramente esto lo podemos desarrollar, compartir con el equipo de profesores y después buscar, porque en algún momento tenemos que hablar también con los estudiantes frente a eso y generaremos un nacimiento importante para enviar a nuestro inteligente. Muchísimas gracias, doctor Zambrano, y a ustedes por habernos acompañado en este espacio tan importante que era y que consideramos que es para nuestro quehacer. Muchas gracias. Muchas gracias.